Televidente, un feliz noche y bienvenido de nuestro programa Boa Noite Corsao. Contento con nosotros ahí para iniciar un simán de programación AVE con cosas positivas, de manera siempre. Nos está gozando un mundo, ahora con nos cinco papia de cosas que está llenando con entusiasmo, que está poniendo a celebrar de nuestro espíritu, ahora con nos mira que Corsao está seguindo cosechar cosas buenas, cosas positivas. No está pasando de una situación que ainda nos tiene sed de entender cosas buenas, nos tiene sed de entender cosas que realmente está llenando con optimismo para nos seguir programar nos proyecto de vida de un lugar que ofrece tranquilidad, prosperidad y camina nos tour que viva feliz. Ese está el deseo de cada yuditera, si me nota era, pero mi saco opiende, ta pensa en la dirección y ta pensei, nos tiene como invitado dos personas que también contanos de un día institucionan que mi visa a crece más tanto ribaterreno de banca internacional. Tiene un banco local, es decir, localmente establecido, pero es un banco extranjero que nos conoce como Bancaribe. Bancaribe es un banco de Venezuela. Piende está con Banco de Caribe, no tiene nada de abierta. No. Dos organizaciones completamente, otro simplemente con hecho de inspiración de nuestra región de Caribe a poner con un nombre parecido, pero no tiene nada de ver. Y en el caso aquí nos va a conversar con el señor Nelson Dao y con el señor Oscar Alvarado. Nandos está representada Bancaribe de Corsao y es una organización que tiene, era 42 años y tiene la ganas visa, quizá no una celebración, pero tiene un motivo más de celebrar, que aparte que ayer han cumplido 42 años de existencia, pronto vai abrir una oficina nueva na Corsao, y ese ahí está quizás un tema que nos va a conversar hoy. Me te supone que tú te acuerdas el lugar que antes estaba Mementos, anto Einan, un edificio más bonito mesmo, com hopi glass, turna blow, Einan, vai abrir pronto oficina nova de Bancaribe. Pero para nós tener un tiki más de banco, su historia, su función, su proyección y todo el desarrollo nuevo, nos está a conversar con nuestro invitado en la llave. Lógicamente, me tengo switch para español, para conversar con alguien en español, con los invitados, y para también de una noche, toda buena noticia que nos entiende. Señores, muy buenas noches, bienvenidos. En primer lugar, felicidades por el aniversario, por el 42 aniversario de Bancaribe. Señor Dao, señor Alvarado, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros hoy. Buenas noches, Germán. Muchas gracias por la invitación a tu programa y sí, muy encantado de estar aquí porque definitivamente para nosotros es un momento interesante, ya que ayer cumplimos 42 años, nuestro 42 aniversario de continua gestión y existencia aquí en Curazao. Muchas gracias por la invitación. Hay una canción que dice 20 años no son nada, no, pero son muchos, 42 años son muchos, ¿okay? Sí, señor. Sí, señor. Casi lo que tengo. Casi lo que tiene, casi la edad, ¿sí? Señor Alvarado, antes de entrar un poco más en materia con el señor Dao, ¿cuántos años en Curazao? Acá en Curazao, usted sí. Sí, tengo casi 20 años. Casi 20 años. Sí. Voy casi con el siglo, ¿no? Casi con el siglo. 2000. Sí. So, ya. Bueno, vamos a conocer un poquito la historia, porque tengo entendido, según lo que pudimos conversar, que Bancaribe es una institución de familia. No solamente Bancaribe Curazao, pero Bancaribe en Venezuela. Bancaribe de Curazao viene siendo como hijo de Bancaribe de Venezuela, algo así. Correctamente. La familia Dao fundó ya en Venezuela hace 65 años. Este año hace 65 años. Bancaribe en aquella época se llamaba Banco del Caribe S.A. Banco del Caribe, con aquel logo del barco. Sí, es verdad, recuerdo. Sí. Lo fundaron en Puerto Cabello. Después, a finales de los años 50, principios de los años 60, mudan el banco a Caracas. Y una vez estando en Caracas, pues tomaron la decisión los mismos fundadores
de que necesitaban ofrecerle a los clientes propios del banco una serie de servicios y productos adicionales de banca internacional, y fue cuando comenzaron a estudiar diferentes jurisdicciones y se dieron cuenta de que aquí en Curazao había una legislación de avanzada para establecer bancos de licencia internacional. Había un regulador reputado, como lo es en la actualidad, y tomaron la decisión de establecer un banco de licencia internacional que, como dijimos, ayer cumplió 42 años. Eso fue en 1977 y abrieron el banco aquí en Curazao como un hijo de Bancaribe Venezuela. Por las distintas situaciones, pues ahorita somos dos bancos hermanos. Bancaribe Venezuela y Bancaribe Curazao son dos bancos hermanos que tienen el mismo grupo de accionistas. Al final estamos unidos por los mismos accionistas, pero somos dos instituciones independientes como unidades de negocios aparte. Y bueno, vivimos por las mismas directrices, vivimos por juntas directivas o juntas de directores supervisores, como se dice aquí, similares, y hacemos vida conjunta. Y bueno, 42 años no son poca cosa, ¿no? Sí, es bastante tiempo. Yo leyendo un poco sobre la historia del banco, preparando la entrevista algunos días atrás, me encontré con una historia muy bonita, porque a veces la gente, a mí me gusta mucho estimular a la gente hacia la búsqueda de la excelencia, al no conformismo, a tratar de siempre avanzar. Y hay gente, y he citado muchísimos ejemplos, muchísimas veces, de gente que no va más allá por el miedo de dar un paso. Y leía una historia muy bonita de cómo se inicia el banco en Puerto Cabello. El fundador del banco, el señor Dao, llega a Venezuela y empieza a trabajar en el puerto. Correcto. Y de allí él decía, lo que quiero decir con esto, que un soñador, una persona que tiene el sueño de avanzar y tiene la habilidad de conectar las circunstancias y sacar provecho de eso, puede ir muy lejos. O sea, que no fue un grupo de millonarios que decidieron decir, vamos a hacer un banco, sino que él poco a poco, con el fruto de su trabajo, fue avanzando. Cuéntenos un poquito brevemente, en un resumen cortico. ¿Sí, muy rápido, señor Gruber. Mi abuelo llega a Venezuela en 1926, originario del Líbano. Viene a Venezuela, va a Venezuela a visitar a su familia que ya había emigrado del Líbano. Se tiene que quedar en Puerto Cabello, que es en donde estaba la familia, porque le dio fiebre tifoidea. En aquella época los periodos de recuperación eran meses. Cuando se levanta de la cama, lamentablemente no tenía cómo regresar al Líbano y comienza como camionero, manejando camiones en el puerto de Puerto Cabello. Se dio cuenta de que ser camionero no era lo que lo iba a avanzar en la vida, y el primer negocio que establece en 1935 es lo que se llama la firma NDDA, o sea, agentes aduanales. En aquella época eran comisionistas aduanales que atendían a los barcos que venían o que salían del puerto de Puerto Cabello, porque la legislación establecía que necesitaban un comisionista aduanal. Haciendo negocios en Puerto Cabello, muy rápidamente se dio cuenta que en la Venezuela de aquella época, cuando tú necesitabas la atención o necesitabas los servicios de una institución financiera, tenías que ir a Caracas. Entonces, para ir a Caracas se tardaba un día yendo, un día reunido y un día viniendo. Perdía 3 días de trabajo. Y él dijo, oye, la legislación permite establecer un banco regional, y yo creo que nosotros, como hay tanto dinamismo en la economía de Puerto Cabello, el puerto más grande de Venezuela, pues creo que le podemos dar servicios financieros desde Puerto Cabello. Y así es como establece el banco. O sea que el banco nace en Puerto Cabello. Nace en Puerto Cabello, a finales de los años 50 se mudó a Caracas porque ya se dio cuenta de que la base de Puerto Cabello era muy pequeño para la expansión nacional del banco. Definitivamente desde Caracas se preocupó mucho de tener una red de agencias en todo el país. De hecho, Bancaribe Venezuela tiene agencias y sucursales en todo el país, y de ahí es en donde se dio cuenta de que ya nacionalmente no era suficiente, y por eso buscó aguas afuera.
la posibilidad de establecer otro banco como lo hizo aquí en Curazao, y también vino aquí a aprender a hacer banca internacional porque en aquella época no sabían cómo era ofrecer servicios financieros internacionales a un grupo de clientes venezolanos. Ya. Yo tengo entendido que en un momento tuvieron también, pero ya más reciente, que ir a otras islas, señor Alvarado, en el desarrollo del banco ya una vez establecido en Curazao. Sí, bueno, el banco también tuvo una licencia en Barbados, ¿no? Okay. Eso fue hace el año 98, el año 96, que tenía una licencia, y en algún momento sí, el banco migró unas operaciones para Barbados. Eso fue en el año 2002. Pero fue por una situación totalmente que tuvo que ver con la regulación en Venezuela, y el banco tomó una decisión de migrar las operaciones, y solo fue por un año, ¿no? Porque el banco siempre tuvo en aquel entonces la confianza en la plaza, en Curazao, y después en el 2003 se estableció nuevamente o regresó el banco acá a Curazao. Nunca dejó de la licencia inoperativa, solo 3 personas quedaron en aquel entonces en el banco, pero después del año 2003 ha sido un crecimiento continuo que ha tenido el banco hasta la fecha. Ya. A mí me gustaría complementar esa respuesta con lo siguiente. El grupo tiene vocación de seguir creciendo internacionalmente. Estamos viendo jurisdicciones para poder seguir avanzando en la oferta de productos y servicios para nuestros clientes, pero siempre estableciendo como base internacional Curazao, porque nos sentimos muy cómodos de trabajar aquí. Conocemos la legislación, conocemos el país, conocemos el regulador, y definitivamente estamos 100% convencidos de que la base de lo que hemos aprendido haciendo banca aquí en Curazao es lo que nos va a dar el soporte y la base para futuras expansiones internacionales. Claro. Una cosa importante, yo he escuchado de muchos inversionistas que han llegado a la isla. Algunos han hecho negocios, otros quizá después de la exploración no lo han logrado. Pero una de las cosas que llama mucho la atención es, en primer lugar, la legislación de Curazao, que hay un Estado de Derecho, hay una estabilidad en lo que es la parte jurídica, y hasta ahora, gracias a Dios, con todos los vientos que van y vienen, hay una estabilidad financiera. ¿Cómo sienten ustedes la permanencia como empresa en Curazao? Porque es importante ver que una institución que ya tiene tantos años establecidos acá en la isla se hayan seguido afianzando cada día más, y hayan mantenido la confianza en la isla, y hoy día deciden no solamente permanecer, pero ampliar la capacidad, comprar un edificio y adecuarlo a las necesidades del banco. Hay confianza entonces en la isla. Bueno, yo le agregaría a eso de que la legislación de este país, hay un respeto fundamental a las instituciones, y eso es básico para todos los mecanismos de progreso. Existen los checks and balances importantes entre todas las instituciones democráticas, y definitivamente eso es importante. La independencia del Banco Central de Curazao es meridiana para las operaciones de una banca internacional, porque nuestro regulador tiene los mecanismos necesarios para las inspecciones, para que todos los bancos vayamos por el camino correcto de la ley. Y por eso quisiera agregar eso. Y definitivamente con la estabilidad económica que ha existido durante tantos años en Curazao, para nosotros ha sido base fundamental de continuar creciendo. Como dijo Oscar en la respuesta anterior, pues en un momento determinado lo que teníamos eran 3 empleados aquí en Curazao. Ahorita somos el Banco de Licencia Internacional, y en este momento tenemos a 48 colaboradores trabajando día a día en el progreso y en el crecimiento del banco. Y eso lo da definitivamente, como inició, con una estabilidad jurídica, respeto a las instituciones, pero también una estabilidad económica que para nosotros es fundamental para establecer las bases del crecimiento. Correcto. ¿Cuál es? Sí, un punto importante para complementar también es el personal, ¿sabe? El recurso humano del banco. El recurso humano del banco totalmente
en Curazao que ha mantenido una estabilidad, una permanencia en el banco. Eso también le da la fortaleza al banco para tener ese crecimiento que ha venido teniendo en los últimos años. Ya. A veces hemos escuchado hoy un nombre, por decirlo así, una denominación que se le da a este tipo de instituciones, Banco de Licencia Internacional. Para los que no manejan el término, lo que antes se llamaba offshore. Y hay la creencia en algunos sectores de que son instituciones a lo mejor que tienen misiones oscuras o que forman parte de lugares donde hay aquella denominación que una vez se le dio a Curazao de paraíso fiscal, lo cual no es cierto y lo cual está descartado desde hace muchísimo tiempo. Pero en este caso, ustedes son una institución que tienen no solamente que dar cumplimiento a todas las regulaciones internacionales, locales, regionales, pero además ustedes tienen una supervisión constante del Banco Central de Curazao. Correctamente, sí, tenemos una supervisión. Para ahondar un poquito en la diferencia entre banco de licencia internacional y banco local, la legislación de Curazao permite tener las dos la formación de bancos bajo cualquiera de las dos licencias. La diferencia es que el banco local tiene toda su actividad financiera, bancaria en el país, y nosotros como banco de licencia internacional no podemos hacer negocios dentro del país, no podemos captar depósitos de parte de residentes o compañías curazoleñas, lo podemos hacer de extranjeros. Y esa es la gran diferencia. Siempre y cuando no vivan acá. Siempre y cuando no vivan acá. Y por supuesto, toda nuestra generación de ingresos del banco son por las operaciones que hacemos fuera de Curazao. Pero nosotros somos un banco estrictamente en lo que se define como banco. Somos un banco comercial, captamos depósitos, hacemos préstamos, hacemos créditos, y de ahí es en donde provienen nuestros ingresos. Todos ingresos captados fuera, pero que tienen un reflejo dentro de la economía local, porque por supuesto todos los gastos que nosotros hacemos son dentro de Curazao. Si entiendo bien, entonces la misión de ustedes es buscar clientes, captar clientes por fuera. Correcto. En los países vecinos o países distantes, y que tengan sus operaciones acá y hacer la misma operación que hace un banco local, pero con la diferencia que sus clientes todos están fuera. Correcto, sí, así es. Así es. Okay. Así es. Y eso genera divisas, por supuesto, para la isla. Claro, totalmente. Sí, la particularidad también, como lo mencionaba Nelson al principio, por la relación con el banco en Venezuela, la 95-98% de nuestra clientela son clientes residentes en Venezuela. Clientes que conocemos muy bien, que también tienen una lealtad con el banco y lo han venido teniendo durante muchos años. Y eso lo que nos da a nosotros es el conocimiento profundo de la clientela y del negocio del banco. Ya. Señor Alvarado, a usted le ha tocado digamos, la tarea dura de ampliar los servicios del banco, de ir de 3 o 4 empleados a 48. Eso quiere decir también, y me permito con toda la satisfacción del mundo celebrar que han sido cupos de trabajo para gente local que laboran hoy día en el banco, que generan impuestos, que generan... ¿Cómo ha sido esa tarea en tan corto tiempo, expandir un banco y llevarlo a un volumen como es el actual? Bueno, eso es una tarea en conjunto. A mí lo que me ha tocado y me ha correspondido es la parte local, porque es el que estoy acá, he estado físicamente acá, pero es de las directrices del banco donde se ha implementado, y las planificaciones para ese crecimiento de no solo productos y servicios, sino la ampliación de la estructura del banco. Y ha sido una trayectoria, como tú bien lo conoces, desde que estás también en la cercanía del banco. El banco, cuando se fundó acá, estaba en una casa situada en Doctor Marguet,
Después estuvo en una oficina que eran sus auditores externos en la calle Flamboyant. Y posteriormente estuvimos acá, que tienes también aquí en el World Trade Center más de 26 años que hemos tenido. Y en ese trayecto, como te comenté, desde el año 2003 ha venido un crecimiento sostenido del banco, por supuesto, ampliando la base de clientes, demanda de operaciones, demanda de transacciones y toda esta búsqueda de personal local que se ha realizado hasta la fecha, bueno, 48 personas, y la gran mayoría de las personas ha mantenido una estabilidad, ha creído en la institución, se ha afianzado en la institución. Hemos visto personas que, bueno, que han comenzado en el banco, se han casado en el banco, han tenido sus hijos estando en el banco, han crecido, han comprado sus viviendas estando aquí en el banco, en Bancaribe de Curazao. Y eso, por supuesto, que le da también al banco una fortaleza, ¿no? Pero ha sido una labor, digamos, en conjunto, ¿no? También hemos tenido o tenemos algún tipo de asociación con algunas empresas outsourcing en Venezuela que han servido también de mucho apoyo para esta consecución de cómo está el banco en este momento. Qué bueno, qué bueno. Es importante saber que no solamente ha habido buenos resultados para la institución, pero que son resultados que redundan en resultados para el bienestar general, porque es una empresa que genera divisas para el país y que genera cupos de trabajo, que es una de las cosas que hoy día necesitamos, la contribución a la economía. ¿Cómo proyectan, cómo ven ustedes el futuro del banco? Vemos que vamos a hacer una pausa y al regreso quiero que ahondemos un poquito en esto. Veo que la construcción ya está bien avanzada de la nueva sede, para cuándo esperan abrirla y todo esto y qué planes hay para el futuro. Pero antes de eso vamos a hacer un corte comercial y al regreso vamos a estar conversando con el señor Nelson Dao y Oscar Alvarado, quienes representan, yo olvidé al principio, el señor Nelson Dao es el presidente de la Junta de Supervisores de Bancaribe Curazao. El señor Oscar Alvarado, tú eres el gerente, Oscar, local, el director residente. El director residente, la persona que tiene la responsabilidad de las operaciones locales acá del banco. Vamos a un corte y regresamos. Shona no se va a ir, cumplir con algún anuncio y Gis no se va. Cada día, Curazao te enfrenta a retos nuevos para consolidar su posición como fuente de producción y comercio de productos para consumo local y de exportación. Curinde te cumple con su tarea de desarrollar alianzas internacionales de negocio para países de la región, además de fomentar inversión y creación de industria nueva para Curazao rural mundo. Su free zone y su parque industrial está agrupado más de compañía, además de crear cupos de trabajo y divisa para Curazao. Curinde, día para día, donando su aporte para fortificar nuestra economía. Motivo insuficiente para despedir y vocer querí con el servicio de agencia funeraria señorial, profesionalismo y respeto.
Nós a continuar com mais de nosso programa Bonochi Corsao na nome de AutoCity den coração de Salinha. É melhor opção, hora de comprar um auto. Não somente é melhor marca que nós está representar, é melhor marca na bodia, mesmo da maneira sempre nos avisa, mas também relação de serviço que nos queda com cada um de nossos clientes. Además, lo que me avisa todo dia, Jonathan, é deal. É deal que você haya. Você haya não solamente é melhor preço, é melhor auto, é melhor serviço, mas você haya sempre algo acerca, para nós ter criatividade mais grande mês, para 13 coisas, que está assim, os clientes mais contentos e sempre fiel, sempre loyal na AutoCity. E também sei nós avisa que AutoCity tem uma tradição de excelência de nossa comunidade AutoCity de coração de Salinha. O momento final está algo que o gente não quer nem papia de gente não gosta, mas já papia de momento final está algo que, pero está algo que necessariamente nós temos que incluir em nosso plano de vida. Para o hopi viaja, o problema está com nós, não sabe que dia chega te enviar mais pan, chega te enviar tiki mais lat, pero chega sim. Então, pensei, nós sempre avisa que vamos ter um assunto, um bom reglar, na tempo, hora que tem espaço para fazer. Agência Funerária Senhorial, 30 anos, mais que 30 anos acaba, de serviço de nossa comunidade, está dando uma oportunidade para botar um bom reglar, de tal maneira que se alguma pessoa de nosso entorno familiar tem que despedir, botim coisa arreglar no momento que botim cabeça, no momento que botim tranquilidade para ele. E, se acaso, botim que vai tique mais trempan, não tá lá a família e de dolor e cabeça, para motivo de boa partida. Agência Funerária El Senhorial, profissionalismo e respeito que tem coisa de mais importante. Na nome de Curinde tem uma organização que está plama em nome de Corsao Round Mundo, através não somente de tour e aliança com nossa serra, com o país, que está fazendo negócio e fora de Corsao, através de nossa zona franca, nos free zone e também nos parque industrial na Brivenhat. Curinde cria uma imagem e facilita a intermediação para assim o negócio não vai mais fácil e para todo mundo sabe que Corsao é a melhor plataforma da região de Caribe para esse negócio. Curinde. E no nome também de Sambil, passou todo dia, está bom dia para ele de Sambil. De una manera nos avisa, día 28, el gran día de aniversario de Sambil, nos tenemos que llamar Sambil para bien, nos tenemos que celebrar con Sambil después de 4 años que tú vas. Está que nos 300 costan súper interesante. Nos que invitamos para cada momento aprovechar de dar una vuelta en Sambil, no solamente aprovechar de toda la oferta de cada uno de nos pacusan, de nos restaurantes, de todo lo que nos tiene en Sambil, pero también para disfrutar de todo lo que nos team de marketing está preparado. Y también nos invitamos para visitar Facebook page de Sambil y ahí nan botín schedule para lo que te queda de luna de mes aquí y además para comenzar a preparar un de único ya está en la caminda. Sambil, el lugar ideal para poder chilta Sambil. Bueno, vamos a continuar con más de nuestro programa llave, conversando con nuestros amigos de Bancaribe. Bancaribe, nos estaba conversando con el señor Dao y con el señor Alvarado en el final del segmento anterior, tocante de proyección, visión para un era nuevo, pues me suponer no solamente un fundraising, una mudanza, botín oficina nuevo, botín cartón nuevo, tú eres contento, pero me supone que se está amarrado a una visión de expansión, de quizás de consolidación de operación, de rutina. Decía yo, señor Dao, que la mudanza no solamente implica una oficina nueva, escritorios nuevos, todo el mundo contento, pero supongo que además de eso hay una visión para el futuro de Bancaribe Curazao en los próximos años, una vez establecidos en la nueva sede. ¿Cómo podemos visualizar Bancaribe para el futuro? Bueno, definitivamente el negocio bancario no es solamente un negocio de tecnología, es un negocio que está apalancado en la gente, porque no va a haber tecnología en el mundo que pueda sustituir a la gente, y en la medida que las operaciones van creciendo, pues más gente, más buenos colaboradores necesitamos. Por supuesto,
como dijo Oscar al principio, hemos venido creciendo y en la medida que nos hemos venido mudando, lo que hemos buscado es más espacio, precisamente por el aumento de las operaciones. De hecho, aquí cuando estábamos, cuando al principio en World Trade Center teníamos una oficina de 100 metros, pasamos a una de 200 metros, ahora estamos en una de casi 450 metros, pero ya no es suficiente por la expansión que ha tenido el banco. Ahora vamos a nuestra nueva propia sede, una propiedad que compramos de 1.700 metros cuadrados y de construcción 1.100 metros cuadrados, en donde le vamos a dar mucho más comodidades a nuestros colaboradores, pero vamos a tener la opción de seguir creciendo. La visión del futuro del banco es quedarnos en Curazao, mantenemos nuestra comodidad de operar en Curazao. Esta licencia la vamos a seguir expandiendo a través de nuevos y más clientes, pero también tenemos la visión, como lo dije anteriormente, de que Curazao nos puede dar la base para expansiones a otras jurisdicciones, manteniendo nuestro principal centro bancario aquí en Curazao. Y es por eso que estamos haciendo esta cuantiosa inversión, el regalo de 42 años para el banco, y también como nuestro compromiso de mantenernos en esta jurisdicción para el futuro. Y creemos de que hay muchas oportunidades que podemos aprovechar en el crecimiento, entregando más productos, entregando más cantidad de servicios de aquí al futuro para nuestros clientes. ¿Es un negocio rutinario el negocio bancario? Independientemente, usted acaba de mencionar tecnología. Ahí hay variantes que van surgiendo, nuevos software, van surgiendo nuevos sistemas, todo eso establece que las cosas se hacen a veces más fácil, aunque la gente es insustituible, como usted bien lo acaba de mencionar. Sin embargo, hablando de productos, otra palabra que usted acaba de mencionar, el negocio bancario, y especialmente en este sentido internacional, ¿hay retos en cuanto a la creatividad? ¿O es un negocio que esto es lo que hay y lo seguiremos haciendo por el resto del tiempo y lo único que nos queda es ser más eficientes? Bueno, definitivamente la eficiencia es un punto importante. Cada vez hay muchas más ofertas de productos tecnológicos para eficientizar el proceso bancario. Pero por el otro lado se están creando en el mundo una cantidad importante de avances tecnológicos, sobre todo en lo que se refiere a movilidad del dinero, incluso desde el lugar donde lo puedas hacer, porque antes tenías que ir a la sucursal bancaria para poder iniciar un trámite bancario. Ahorita lo puedes iniciar desde tu propio teléfono inteligente, teléfono celular inteligente. Y esos son retos que bancos como el nuestro tienen que entrar dentro de esa autopista tecnológica del mundo y poder ofrecer a nuestros clientes facilidades de acceso a su cuenta bancaria básica desde su teléfono. Por ejemplo, algo que está comenzando a estar en boga es que ya las tarjetas de crédito no van a ser tarjetas de crédito físicas, como lo hemos visto, el plástico que uno tiene guardado en su billetera. Ahora las tarjetas de crédito van a comenzar a ser tarjetas de crédito también en el teléfono celular. Y eso son ofertas que nosotros tenemos que comenzar a adaptar, y esos son mecanismos que nos van a ayudar a nosotros a crecer también, y que muy tranquilamente las podemos ofrecer desde una plaza como Curazao. Ya. Es cierto que todo eso le da imagen a una institución. La modernización, la facilidad, la accesibilidad a mi dinero cuando yo lo necesito, el soporte, saber que no tengo que pelearme con la institución para yo poder obtener lo que quizá necesito, sino que todo lo contrario, tengo un aliado, tengo un soporte, un backup, que cuando yo necesito la asistencia la tengo. Y todo eso depende justamente de esos patrones de servicio que se van creando en una institución. Pero no cabe duda que independientemente de toda esta tecnología y de todos estos cambios, la solidez es un punto importante. Pero además de todo, la pureza, la pulcritud en la institución, la imagen que esa institución ofrece, y eso definitivamente no lo puede hacer ninguna computadora ni ninguna máquina que puedan inventar. Eso es la tradición con la que se viene trabajando, y además la gente
que está detrás de esta institución. Bancaribe puede ofrecerle a la banca mundial esa imagen, ¿cierto? Y yo agregaría algo muy importante también. El negocio bancario es un negocio que está basado en la confianza. Correcto. ¿Okay? Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no hay la confianza básica en nuestra gente, en nuestros colaboradores que trabajan ahí, en el contacto que puedan tener, en el nombre de Bancaribe en Venezuela tiene 65 años, con la misma gente, pero la confianza es algo importantísimo que tenemos que cultivar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, nosotros estamos totalmente abocados a seguir las reglas, apegados a las leyes. Por ejemplo, tengo que comentar unos 2 o 3 temas que creo que es importante que tu audiencia conozca. Primero, hemos sido auditados a través de auditores externos financieros por las principales casas del mundo, Pricewaterhouse hasta el año 17, y el año pasado cambiamos a Ernst & Young, con opiniones sin ninguna salvedad. Nuestros números que presentamos a nuestro regulador son pulcros, están perfectos. Segundo, cada 2 años hacemos auditorías en lo que con auditores independientes en lo que se llama para nuestra área de cumplimiento, de compliance. Este año la hicimos con una firma americana de nombre Kaufman & Rosin. Punto importante que hay que conocer. Nuestro banco tiene 2 certificaciones ISO acreditadas por un acreditador español, disculpen la redundancia, AENOR. Tenemos la ISO 27001 y la ISO 22301 en continuidad de negocio y seguridad de la información. Eso quiere decir que nosotros utilizamos estándares mundiales para garantizar la continuidad en el caso de cualquier eventualidad y mantener nuestra data y nuestra información segura. Somos la única institución financiera en Curazao que tiene estas 2 certificaciones ISO. Bueno, esos son mecanismos y esos son instrumentos certificados fuera por terceros independientes que le dan confianza que nuestra institución pues está trabajando de una manera transparente, una manera pulcra, utilizando la palabra que usted usó, y eso nos da palanca para el futuro. Ya. En cuanto a mencionábamos durante el break comercial una palabra que quizá para muchos de nuestros televidentes, incluso para mí mismo, que no soy muy experto en este terreno de finanzas, lo de las corresponsalías, que es un tema bien importante para Curazao y que casualmente el primer ministro creo que hizo un comentario en los medios de comunicación en este sentido. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, saludamos de verdad esa reunión que tuvo el primer ministro en Washington hace un par de semanas, en donde una de las principales reuniones que tuvo fue con el Departamento de Tesoro americano para tocar la situación y la importancia de la corresponsalía en la isla. Porque todo banco acá se debe al servicio de corresponsalía, es como principal punto para poder ofrecer a nuestra clientela los servicios que ofrece. Y sin este servicio de corresponsalía, cualquier banco estaría, digamos, con las manos amarradas. Con las manos amarradas. No puede funcionar. Y recientemente, de un tiempo para acá, se ha venido presentando una situación con este servicio de corresponsalía que prestan a la jurisdicción. Ha sido muy a nivel internacional, a nivel caribeño, y también de alguna forma ha tocado a la plaza de Curazao, donde los bancos, sobre todo bancos europeos y algunos bancos americanos, han retirado el servicio a los distintos bancos que prestaban aquí en Curazao. ¿Y eso se debe a qué? ¿Por qué lo han retirado? Porque a veces ven unas señales que no son adecuadas, ven que la plaza puede ser considerado como un paraíso fiscal, o que no tienen el fortalecimiento en todo lo que tiene que ver con la materia de cumplimiento de antilavado de dinero. Y esto, por supuesto, son las alertas. De acuerdo a las nuevas regulaciones que han venido saliendo internacionalmente, es un punto sumamente importante de que haya la transparencia en el manejo de los fondos. Y
bueno, muchos bancos que sabemos han incurrido en algunos tipos de situaciones de no manejo adecuado de los fondos. Esto ha hecho, por supuesto, que se levanten las alertas. En el Caribe. En Curazao, nosotros hemos defendido mucho la plaza haciendo lo que comentaba Nelson, siendo un banco bien transparente y siempre apoyando todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la imagen y la regulación. Curazao, el Banco Central tiene sus regulaciones, por supuesto, y siempre buscando trabajar en función de mejorar las mismas para que internacionalmente los corresponsales, los que prestan ese servicio, vean que se cuentan con todas las regulaciones adecuadas, que todos los bancos acá son supervisados como cualquier banco comercial, específicamente los bancos internacionales que los ven como bancos como no de la plaza, que tienen que de alguna forma tener un mayor adecuado nivel de control en las transacciones que originan y manejan de sus clientes. Y el sistema, como digo, ahora ha venido siendo afectado por ese servicio. Esta reunión de suma importancia que hizo el primer ministro, bueno, debe ser complementada con algunas otras cosas para poder lograr que se consolide el efecto deseado. Por supuesto, y que haya la confianza en la plaza para nosotros también poder seguir cumpliendo nuestra planificación y nuestro crecimiento que tenemos estipulado. Ya. Sin embargo, quedan empresas financieras en la isla todavía que puedan soportar el funcionamiento del servicio bancario a nivel de corresponsalía. Bueno, a nivel de corresponsalía, la corresponsalía la prestan los bancos de afuera, ¿no? Y que todos los bancos locales necesitan de un servicio de corresponsalía para poder operar. Si no tienen un servicio de corresponsalía, no pueden operar. De allí la importancia de tener un servicio de corresponsalía, pero eso va, bueno, de la mano con también la buena transparencia con que se manejan las instituciones financieras y tener un regulador también que vele por eso, ¿no? Que tenga la imagen, la robustez para poder soportar y poder decir que todo el sistema esté debidamente controlado, debidamente soportado, con unas leyes adecuadas para el manejo de la intermediación y del manejo de la función bancaria. Es de allí que nace la preocupación muchas veces que hemos tenido y que gran parte de la población tiene en salvaguardar el nombre, el buen nombre de nuestro Banco Central. El Banco Central es la imagen de las finanzas de un país. Si el Banco Central está desprestigiado internacionalmente, sería sumamente difícil que todas las empresas privadas que giran en torno a las operaciones financieras puedan ser bien vistas. Es decir, si el Banco Central, que es el ente regulador, que es el padre de todo aquel movimiento financiero, tiene alguna filtración, tiene alguna duda en la imagen internacional, es grave para un país. Y ustedes se verían afectados, en todo caso, como entidades privadas. Definitivamente. Por supuesto. Definitivamente. Ya. ¿Cree usted que esa conversación del primer ministro en Washington traiga resultados positivos, que se consoliden? Por supuesto que debe traer unos resultados positivos, ¿no? Porque, bueno, es así como dices, del principal regulador de todo el sistema financiero, que es el Banco Central, pero por encima de eso, el primer ministro que se haya acercado y que le haya hablado sobre la problemática y la situación del servicio de corresponsalía, la importancia que es para el sistema, no solo el sistema financiero, pero para la isla como tal. El aporte de toda la banca internacional y banca local, porque la banca local también necesita del servicio de corresponsalía. Es muy importante para la economía de Curazao. Y de allí la importancia que le ha dado, como bien lo conoce muy bien el primer ministro. Claro, él es un hombre de finanzas, un hombre que viene de la banca privada también, y que me imagino que sabe de qué cosas adolece el sistema financiero. Quería agregar algo, pero no puede ser un hecho aislado. Celebramos
la iniciativa de que el señor primer ministro se haya entrevistado en el Departamento del Tesoro americano para hablar del tema de corresponsabilidad, pero no puede ser un hecho aislado, tiene que ser parte de un plan general para, como dice Oscar, restaurar la confianza en la jurisdicción. Correcto. Y vuelvan a venir los bancos corresponsales como en una época hubo, porque aquí estaban prestando servicios, bueno, los bancos más grandes del mundo, servicio de corresponsalía, ¿no? Y eso es un punto que tiene que ser desarrollado y tiene que ser una política de Estado y una política del Banco Central de continuar avanzando en todos aquellos aspectos que sirvan para restaurar la confianza. Correcto. En la jurisdicción. Correcto. Bueno, la importancia de todo esto es que se haya dado un primer paso y que ojalá que las cosas fluyan como tienen que fluir. En verdad que nuestra comunidad en este momento requiere de dinamismo y de gerencia. Yo he dicho que muchas veces, más que políticos, nuestro sistema gubernamental requiere de gerentes que tengan el conocimiento y la proactividad, que sean proactivos en el sentido de hurgar dónde están los problemas y vamos a solucionarlos. A veces como que sentimos que falta un poquito de dinamismo, y no me refiero necesariamente a un partido político, a una situación X, sino que el esquema político, la manera como estamos haciendo la política, nos ocupa mucho tiempo en una guerra interna que está dejando que el tiempo pase y que nos estamos quedando atrás. Yo no sigo começar pensa que no se perde roupa tiempo acaba en discusión de visami para mi visabu, quítate tú para ponerme yo, como decimos en español, y realmente tiempo está baixo, ¿no? No sé, yo me di cuánto tiempo no se pierde en asuntos de discusión de cosas que no está manera de cosas de mucha chiqui, no tiene cosas importantes tomando lugar en el mundo y no tiene subir en el tren ahí. Ya casi en la recta final de nuestro programa, una de las cosas que habíamos dicho en la introducción es que pienso que lo más emocionante para tanto la directiva del banco como para cada uno de sus trabajadores y hasta sus clientes es el regalo de cumpleaños, que es la nueva sede. ¿Cuándo será el traslado hacia la nueva sede, don Oscar? Bueno, esperamos que sea el próximo mes, pero para julio deberíamos estar ya operando en esa nueva sede. Ya. Sí. Es importante, Shonanku, Bosan Saco, ahora que Bosan mira que Bancaribe te yendo un banco para nos clientela local. Esta queda su mes un función. Correcto. Lo que está pasando es que está guardada aquí en World Trade Center, que piende un mes donde está. Pero está aquí en World Trade Center, para jugar piaña, acaba de manera, una visa 26 años. Pero costa una vez que cara tapa fo, una vez que anda para ahí, mira el logo bonita, edificio Blow, ahí en camina antes estaba también Mentos, y como se mira Bancaribe, tal vez si te nota un banco para nos va a abrir una cuenta localmente, para nos va a no, esta queda con su operación como un banco de licencia internacional para dar servicio a su clientela ya fue. Movisionan financiero que toma lugar online, etcétera, etcétera. Eso es importante que nuestra gente sepa que lamentablemente, porque ojalá pudiéramos tener una organización más, ¿no? que sería crecimiento también para nuestra economía interna, pero creo que con todo lo que hemos descrito, de todo el aporte que Bancaribe da a nuestra economía en impuestos, en pagos de salario, en esa movisión, como decimos en papiamento, económica que genera el banco. Creo que Curazao puede estar orgulloso de tener una organización como ustedes ya por tantos años que cree y sigue creyendo en Curazao. Definitivamente. Eso es importante. Muchas gracias. Bueno, y en la inversión que hicimos, porque es una inversión que es local también, que queda aquí. Sí. Bueno, yo no sé, son cosas. Esta mal ejemplo, si me está punta, ¿cuánto? Eso lo entendimos. Más o menos cuánto fue la inversión. No tenemos problema en decirlo. Es una inversión que ronda los 6 millones de dólares. En florines son como 10, un poco más de 10 millones de florines. Pero cada centavo que invertimos es también para Curazao, es para nuestra gente y para seguir creciendo. Definitivamente no tenemos ningún miedo de decirlo, porque primero es dinero ganado honestamente. Yeah. Segundo,
es una demostración de nuestra confianza con la jurisdicción y nuestro compromiso a futuro con Curazao y con nuestros colaboradores. Ya. Y yo me atrevería a agregar algo que es una contribución al ornato, a la buena imagen, porque de verdad que ha sido un diseño hecho con un exquisito gusto, porque ya, si es más económico hacer un edificio plano, lo que nos interesa es tener las oficinas que necesitamos y punto. Pero nos hemos dado cuenta que han hecho un esfuerzo en verdad en una obra arquitectónica que contrasta lo tradicional de cómo estaba la casa originalmente con unos toques modernos. ¿De quién fue esa idea tan maravillosa? Sí. Bueno, definitivamente contratamos a unos arquitectos venezolanos quienes nos ayudaron, y la idea fue siempre, como lo acabo de decir, de mantener la casa original que estaba de la misma manera que se construye aquí, porque respetamos las culturas y las tradiciones de aquí. Pero por supuesto teníamos que hacer algo funcional para el banco, porque correcto, las dependencias del banco tienen que estar ahí, y lo que hicimos fue más o menos dar un detalle corporativo a lo que es la sede principal de Bancaribe en Venezuela. Lo fusionamos y ese fue el diseño que estamos presentando, por supuesto con los colores corporativos. Pero es importante mencionar, señor Gruber, de que solamente fueron los arquitectos venezolanos, porque de resto todo, la proveeduría, el contratista de construcción, empleados que nos ayudaron, obreros, ingenieros, son locales. Simple y llanamente trajimos el diseño de Venezuela, y desde ahí hubo que comenzar a trabajar para adaptarlos a la legislación de construcción curazoleña para obtener los permisos necesarios, pero de resto todo fueron con compañías locales curazoleñas. Pues. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, hemos llegado al final, contentos de poder haber conversado de temas positivos, de cosas buenas, de no solamente la mudanza, pero de todo lo que ha sido la historia de una de las organizaciones financieras de más trayectoria en lo que se refiere a la parte de licencia de operación internacional a nivel de finanzas, en este caso Bancaribe Curazao. Quería dejarles la oportunidad pues para algunas palabras, no sé de qué manera les gustaría concluir este programa. No, dándote las gracias antes de que Nelson culmine, bueno, las gracias por la invitación al programa, y sí, definitivamente el banco sigue creyendo en Curazao, confianza en la plaza, confianza en el regulador de que las cosas se van a seguir haciendo muy bien, confianza en el personal que tenemos y en toda la comunidad, en todos los proveedores que tenemos acá, y como lo mencionábamos anteriormente, sigue Bancaribe Curazao contribuyendo a la economía del país. Perfecto. Señor Gruber, muchas gracias por esta oportunidad que nos dio para presentar a nuestro banco, que nosotros los bancos de licencia internacional no estamos hablando mucho por ahí. Ayer fueron nuestros primeros 42 años con esta inversión. Lo que queremos decir es que seguimos aquí, vamos a estar aquí, nos gusta estar aquí, conocemos estar aquí. Definitivamente Curazao al grupo Bancaribe le enseñó a ser banca internacional, y por supuesto tenemos que agradecer eso, y definitivamente pues nos complace mucho seguir avanzando con nuestros proyectos, tanto aquí como internacionalmente, pero desde aquí. Entonces el gran mensaje para que queremos dar, y sobre todo a nuestros colaboradores, es que estamos aquí para quedarnos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo quería agradecerles que se hayan tomado un tiempo en esta, yo sé que ha sido una agenda apretada durante el viaje del señor Dao para Curazao, atender asuntos propios de todo esto que está ocurriendo, y que se hayan tomado pues este tiempo para compartir con nosotros y con todos ustedes en sus hogares. Yo me está contento de poder comenzar a Simán con buena noticia, con cosas bon, y trayendo el mensaje de una organización para 42 años queriendo una Curazao, creciendo na Curazao, y me da great, con manera señor Dao avisa, que na Curazao na ngasinha, así
trabalho de banca internacional, que o crescimento vai marrar no ensinamento de como fazer o que hoje em dia está na função principal. Prazer, danke per sintonia, Jonan, e amanhã a trove nós temos cita 6 horas em ponto para nós topar e visa outro. Boa noite, Corsao. Feliz noite.